Paz de Cristo, mis hermanos. Bienvenidos a su canal Edgar Aro. Hoy vamos a ver, hermanos, vamos a tratar el tema acerca del bautismo en agua. Si debe de ser invocando el nombre de Jesucristo o, como otros dicen, con la fórmula secreta que dejó el Señor Jesucristo en Mateo 28:19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esto vamos a estar hablando, hermano. No te vayas. Sin más preámbulos, comencemos. La palabra de Dios dice en Mateo 28:19, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La palabra del Señor habla en Mateo 28:19 que bauticemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchos afirman que esto es una fórmula que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos y que es esta la única manera en que nosotros debemos de bautizarnos. Amén. Pero ¿qué pasaría, hermano, hermana, si yo le dijera, vámonos a la palabra de Dios en Mateo 6:5, donde el Señor Jesús también habla de la oración modelo? En la oración modelo el Señor Jesús está diciendo, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Empieza a decir la fórmula, por así decirlo, como dicen varios, empieza a decir una fórmula de la oración. Pero ¿qué pasaría si yo le dijera, usted nada más tiene que orar de esa manera? Es un error. Es completamente un error que yo le dijera que esto es una fórmula, el orar de esta manera. Es lo mismo, hermanos, es un error de que nosotros bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a continuación le voy a decir por qué. Para esto volvamos a leer la palabra de Dios en Mateo 28:19. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Note que en esta parte bíblica dice la palabra nombre, no dice nombres, dice la palabra nombre. Vemos aquí en la palabra en Mateo 28:19 que dice la palabra nombre. Bautícenlos en el nombre. Nunca menciona nombres. Hay algunas personas que aseguran que Padre, Hijo y Espíritu Santo también son nombres. Pero si fueran nombres, la palabra de Dios diría nombres. Pero no dice nombres, dice nombre. Entonces, la verdad es que no son nombres, son títulos. Por ejemplo, yo soy padre porque tengo hijos, ¿sí? Pero mi nombre no es padre, mi nombre es Edgar. También soy hijo porque tengo a mi papá y a mi mamá, fui engendrado por ellos. Pero mi nombre no es hijo, mi nombre es Edgar. También soy pastor, amén. Pero no me llamo pastor, me llamo Edgar. Amén. Y es de la misma manera que la palabra de Dios no se está equivocando cuando dice, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos sabían que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era el nombre de Jesucristo. Por eso ellos bautizaron en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos bautizaron en el nombre de Jesucristo. Por eso ahora, hermanos, yo les voy a demostrar a usted que Jesucristo es el Padre, que Jesucristo es el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir con varias citas bíblicas donde la misma palabra del Señor va a hablar por sí sola. No me crea a mí, créale a la palabra del Señor Jesús. Vamos a la palabra de Dios en este versículo. A continuación, veremos una cita bíblica donde la palabra de Dios nos revela que el Señor Jesucristo es el Padre. La podemos encontrar en Juan 14:8-9. Felipe les dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? Y de esta misma manera, hermanos, podemos ver que Jesucristo es el Padre. La palabra de Dios también nos menciona en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La palabra de Dios aquí está mencionando que es el mismo Señor Jesucristo, es el Dios fuerte, y el mismo Señor Jesucristo,
Padre eterno. Es aquí también esta cita bíblica en Mateo 28:20, donde nos enseña también que el Señor Jesucristo de esta forma, para estar con nosotros todos los días, es como va a estar por medio de Espíritu Santo. Dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De esta manera, como Espíritu Santo, el Señor Jesucristo manifestado de esta manera, es como Él está con nosotros hasta el fin del mundo. También la palabra de Dios nos menciona en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aquí en la palabra de Dios nos está mencionando que el mismo Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Aquí también podemos ver en Efesios 3:17, dice así la palabra de Dios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Esta palabra nos está mencionando que el Señor Jesucristo va a habitar en nuestros corazones. Esto quiere decir que es el mismo Señor Jesucristo en Espíritu Santo morando en nuestros corazones. También la palabra del Señor en Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Nótese que dice, fuera de mí no hay Dios. Volvemos a leer la palabra del Señor en Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Nótese que en Apocalipsis 1:8 estas palabras las está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Las mismas palabras que dice Jehová en el Antiguo Testamento, también las dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, el primero y el último. Amén. Entonces, de esta manera podemos comprobar que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Jesucristo es el Dios todopoderoso. Los discípulos, los apóstoles, no se equivocaron en Hechos 2:38, porque ellos sabían que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era el nombre de Jesucristo. Por eso ellos empiezan a bautizar en el nombre de Jesucristo, porque ellos tenían la revelación, ya ha habido explicado que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Hijo, Jesucristo es el Espíritu Santo. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo. Y por eso los discípulos no se equivocaron, hermanos, en Hechos 2:38 y en muchísimos otros versículos de la Biblia. Entonces, hermanos, ¿en qué nombre debemos de bautizar? En el nombre de Jesucristo. No hay ninguna fórmula. Eso no es verdaderamente verídico. Esa fórmula no existe. La palabra de Dios menciona que debes de bautizarlo en el nombre. Y los apóstoles no se equivocaron en Hechos 2:38 al haber bautizado en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora, podemos ver una cita bíblica en Hechos 19, donde los discípulos, donde Pablo empieza a preguntarlo a ciertos discípulos de ahí en la palabra de Dios en Hechos 19, ¿en qué nombre fuisteis bautizados? Y ellos empiezan a decir, en el bautismo de Juan el Bautista. Y Pablo les dice, Juan el Bautista bautiza con bautismo de arrepentimiento, pero es necesario que sean bautizados en el nombre de Jesucristo para que sean llenos del Espíritu Santo. Y en ese momento fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces la palabra de Dios dice en Hechos 19, aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Aquí vemos el bautismo de Juan el Bautista, amén. Pero también vemos que fueron rebautizados. Vemos en la palabra de Dios un rebautismo, en el nombre poderoso de Jesucristo, amén. Si usted me podrá decir, hermano, pero el bautismo es uno. Claro, el bautismo es uno, pero el verdadero bautismo es en el nombre poderoso de Jesucristo, porque es el nombre dado a los hombres en el que nosotros debemos ser bautizados, en el cual hay poder, hermanos. Entonces, si usted no está bautizado en el nombre de Jesucristo, considere bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque es el nombre en el cual nosotros podemos ser salvos. Mi intención, hermanos, no es hacerlo sentir mal, no es atacar a lo mejor su manera de creer, para nada, hermanos. Yo lo único que quiero es explicarles con la palabra del Señor Jesucristo, con la Biblia, hermanos, lo que realmente está diciendo la palabra de Dios, y que no nos dejemos guiar por falsas doctrinas, falsos argumentos que ni siquiera tienen solidez, que solamente queremos aferrarnos que a fuerzas dice algo, pero no lo dice. Amén. Entonces, ahora que explicamos, espero que haya cambiado tu manera de pensar y consideres, por favor, bautizarte en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Sí, un solo bautismo, pero es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Bueno, esto es todo por hoy. No olvides suscribirte, darle like a la página Edgar Aro. Esto ha sido todo por hoy y mi deseo es que Dios te bendiga. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.